Hoy viajamos a España a comienzos del siglo XVIII. ¿Queréis saber más? Seguid conmigo. Dentro intro. En el 1700, Carlos II muere sin descendencia, y es entonces cuando comienza, en el 1702, una guerra de sucesión por el trono de España. A este había dos candidatos: Felipe d'Anjou, candidato Borbón a la corona al trono español, y Carlos de Austria, que posteriormente será Carlos IV de Austria, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, pero no adelantemos acontecimientos. Sabemos que Felipe d'Anjou había sido puesto por Carlos II como sucesor tras su muerte. Sin embargo, potencias como Inglaterra, Portugal, Austria y los Países Bajos no veían con buenos ojos que un candidato Borbón ocupase el trono de España, ya que Borbones en Francia y Borbones en España, ¡boom!, superpotencia. Bueno, entonces se firma una alianza. ¿Cómo se llamó? La Alianza de la Haya. Mediante esta, los países antes nombrados, Inglaterra, Portugal, Austria y Provincias Unidas, declaran su enemistad con los Borbones y les declaran la guerra, que en 1702 comienza la Guerra de Sucesión Española a nivel europeo. Pero esta no fue únicamente a nivel europeo. En España también se dio, ya que los territorios antes pertenecientes a la Corona de Aragón, Cataluña, Valencia, Aragón, Reino de Baleares, estos se posicionaron en favor del candidato austriaco, mientras que Castilla estuvo a favor del candidato borbónico. Por lo tanto, también hubo guerra civil. En 1711 se da un cambio drástico, y es que Carlos, el candidato austriaco, accede al trono de Austria y además es proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo tanto, ya Inglaterra, Provincias Unidas y Portugal no ven con tan buenos ojos que Carlos sea el candidato para España, pues los Austrias volverían a estar unidos bajo un solo rey. Por lo tanto, otra vez, ¡boom!, superpotencia. Es así que comienzan a llevarse a cabo negociaciones con Francia, siendo esta, digamos, la que gestiona el tratado en favor de España. Pero al final va a ser un tratado que acabe con la supremacía española en el mundo y que la relegue para siempre a ser una potencia de segundo o tercer nivel. La guerra termina en el 1713 con el Tratado de Utrecht, donde se estipula que las coronas de España y Francia jamás podrán estar unidas bajo un mismo rey. Además, los Países Bajos serán reconocidos finalmente como país independiente, y el resto del territorio de Flandes, que estaba bajo posesión española, pasará a formar parte de Austria. Además, lo que hoy en día se conoce como Sicilia y Nápoles pasará también a estar bajo el poder de Austria, así como lo que quedaba del Ducado de Borgoña. Inglaterra también obtuvo territorios gracias a este tratado, ya que obtuvo Gibraltar, Menorca, además recibió el asiento de negros, es decir, Inglaterra obtuvo el monopolio del comercio de esclavos a nivel europeo y el navío de permiso, es decir, que se le permitía cargar un buque muy grande que podía ser enviado desde Inglaterra a las colonias americanas españolas lleno de cualquier tipo de cargamento, para así allí venderlo y el beneficio obtenido llevarlo de vuelta a Inglaterra. Esto se supone que era durante 30 años. Puede que fuese durante 30 años, pero durante este periodo, además, se hicieron otro tipo de expediciones comerciales no autorizadas por parte de Inglaterra hacia las colonias españolas. Tras la Guerra de Sucesión Española, Francia estaba debilitada debido a la guerra. Su hacienda estaba prácticamente destruida y tenía muy poco dinero. Austria también se veía desfavorecida. Además, no podían ser una gran potencia debido a su inestabilidad por la multitud de nacionalidades internas en el imperio. Sin embargo, Inglaterra sí que salió ganando, y es desde entonces cuando Inglaterra obtiene el papel principal y el nombre de superpotencia o primera potencia mundial en Europa. Durante el siglo XVIII se firmaron los pactos de familia. ¿Estos en qué consistían? Se trataban de pactos entre la corona española y la corona francesa, ambas borbónicas, para así intentar recuperar los territorios perdidos por el Tratado de Utrecht en favor de España. El primer pacto de familia se dio en 1733, cuando se estaba gestando la Guerra de Sucesión polaca. Y es que Polonia, por aquel entonces, no era el mismo cacho de territorio que conocemos hoy en día, sino que abarcaba gran parte del este de Europa. Bueno, que nos desviamos del tema de nuevo.
Y es que se estaba dando la guerra de sucesión polaca. Austria estaba metida en esta guerra, tratando que su candidato fuese el que recibiese el trono polaco. Es ahí donde entran Francia y España, quienes se meten en la guerra para acabar siendo victoriosos y recibiendo así los territorios de las dos Sicilias, Nápoles y Sicilia, de Austria. En 1744 se da el segundo pacto de familia. Este es durante la guerra de sucesión austríaca. Entonces aquí vuelven a entrar Francia y España, quienes entran en el panorama de la guerra y salen victoriosos. Gracias a esto reciben el ducado de Parma. Ya más tarde, con Carlos III, se firma el tercer pacto de familia, en 1761, por el cual España entraba a la guerra de los 7 años, en la que perdería Florida, pero obtendría Luisiana. Además, más tarde, ya en la guerra de independencia de los Estados Unidos, recuperaría Florida y recuperaría Menorca. El único territorio que quedaba aún bajo posesión inglesa tras el Tratado de Utrecht era Gibraltar, que no lo conseguiríamos ni siquiera hasta hoy en día. Tras la llegada del candidato borbónico para ser rey de España, se comienzan a dar una serie de cambios, sobre todo en la corona de Aragón. Y es que recordemos que ésta había apoyado al candidato austriaco. Es así que Felipe d'Anjou decide vengarse y retira los fueros y costumbres de la corona de Aragón. Cabe destacar que lo que actualmente es Navarra o País Vasco, dentro de lo que anteriormente era el Reino de Navarra, se mantienen los fueros y tradiciones. Y es que estos podrían haber perfectamente tratado de ayudar al candidato austriaco. Sin embargo, apoyaron al candidato borbónico. A esto se le llamó decretos de nueva planta. El gobierno central se basó en secretarías de Estado y secretarías de despacho. Central, Hacienda, de las Indias, Marina, Guerra, Justicia, entre otros. Los secretarios dialogaban con el rey sobre los asuntos más importantes y tomaban decisiones. A excepción del Consejo de Castilla, los demás perdieron su influencia a favor de las secretarías. Las Cortes tomaron un papel de representación general a nivel estatal y por lo tanto pasaron a ser las Cortes Generales del Reino. Y el sistema de virreinatos ya no seguiría. Es así que comienzan el sistema de capitanías generales, al cargo de las cuales se encontraría un jefe militar que presidiría las audiencias. Una de las principales novedades de la implantación del nuevo sistema fue el papel del delegado territorial, que tenía algunas labores jurídicas, de policía, de recaudación de impuestos. También estaba, por ejemplo, el reclutamiento, el mantenimiento de las tropas, entre otras. Cada provincia estaba dividida en partidos o corregimientos. Ya más tarde, durante la época de Carlos III, se creó la figura del procurador síndico, el cual tenía la labor de representar a los vecinos de una localidad. También se creó la figura del diputado común, que se encargaba de abastecimientos y mercados. También aparecieron los alcaldes y los vecinos ejemplares, que velaban por el correcto funcionamiento de, digamos, todo. También hay que destacar que la nueva dinastía, los Borbones, estaban favoreciendo la política regalista, la cual superponía el poder de la corona al poder civil sobre la Iglesia. En 1753 se firma el condonato con la Santa Sede, que reconocía a la corona de España el patronato universal, es decir, poder nombrar él los obispos, cardenales y otras figuras religiosas de España, poder que hasta entonces había tenido el Papa. En España, a comienzos del siglo XVIII, se dieron diferentes factores que promovieron el aumento de la población en esta. Y es que las epidemias cada vez afectaban menos. Además, el nivel económico de la sociedad en general había aumentado, por lo cual, al final, acabó aumentando la población en España. La agricultura, como había sido ya durante varios siglos, era la base del Estado. Sin embargo, no proporcionaba muchos ingresos, debido a las altas rentas que tenías que pagar por el uso del terreno. Además, la mayoría de los terrenos estaban en manos de la nobleza y el clero, y muchos de estos no eran utilizados. A esto se les llamó manos muertas. Durante el reinado de Carlos III se hicieron diferentes proyectos para favorecer, por ejemplo, el arrendamiento de tierras para que así pudiesen ser utilizadas y que las rentas que tuvieses que pagar por las mismas fuesen menores para tú obtener un mayor beneficio y que tuvieses más, digamos, ganas de trabajarlas. Además, se colonizaron nuevas tierras, y es que territorios como, por ejemplo, Sierra Morena estaban prácticamente despoblados.
apareció una nueva ley agraria, la Ley Agraria de Jovellanos. Se construyeron canales para así favorecer el transporte y el regadío de áreas anteriormente de secano. Posteriormente os enseñaré una foto del Canal de Castilla. Sin embargo, los logros de Carlos III fueron más bien pocos. De hecho, como los estamentos privilegiados no les gustaban los cambios, no fueron muy bien vistos. La industria en España arrastraba grandes problemas, y es que aún la producción seguía delimitada por los gremios. Aún así aparecieron nuevos métodos de producción, como el trabajo de domicilio y la industria fabril, las cuales no podían ser controladas por estos. Además, la producción industrial se vio incentivada gracias al aumento de población y la política industrial dirigida por la monarquía, que se centró en 3 cosas. 1. El proteccionismo. ¿Y qué es el proteccionismo? Por si acaso os lo explico, no vaya a ser que no lo sepáis. Y es que el proteccionismo es favorecer que los productos creados o producidos en tu tierra, digamos ahora mismo en España, tengan un precio menor porque las aduanas de entrada a España estén bastante elevadas. Es decir, debilitamos la importación de productos a España para que se favorezca la producción y la compra de los productos interiores. También se crearon las reales fábricas. Por ejemplo, la Real Fábrica de Telares, de vidrio, de porcelana. Eran principalmente de recursos de lujo. Y el fomento de la construcción naval, en centros como Ferrol o Cádiz. Durante el siglo XVIII las actividades comerciales crecieron, aunque el comercio interior presentaba diferentes problemas. Uno era las aduanas interestatales o las pésimas infraestructuras dentro de España. Sin embargo, el comercio con América estuvo en su apogeo, y es que Cádiz dejó de ser el único puerto que podía comerciar con América. Es decir, que desde entonces podías comerciar desde cualquier puerto de España con las colonias americanas, siempre y cuando tuvieses todo aquello que necesitabas en regla. Además, no era necesario que esperases a la partida de una flota para poder ir de viaje expedicionario a América, sino que podías ir en cualquier momento, en el que tú quisieses y te lo pudieses permitir. Además, Cataluña experimentó un boom económico, que hizo que se elevase de manera estratosférica con respecto al resto de la península. Esto fue en parte gracias al sistema de enfiteusis, que se trataban de arriendos a bajo costo durante un largo plazo. Esto permitió a los campesinos catalanes acumular cierto nivel de riqueza y poder gastar parte de esta riqueza en bienes producidos en fábricas. Es decir, al final es un comercio circular. Si el pueblo tiene más dinero, el pueblo gasta más dinero, por lo tanto hay más dinero que puede ser dado al pueblo o a otros fines. La industria catalana también se vio favorecida por lo que he dicho y por la política proteccionista de la monarquía. Y es que, por ejemplo, la industria textil estaba muy concentrada en Cataluña y creando prendas de muy alta calidad. Además, el tercer factor, la liberación del comercio con América, favoreció aún más a Cataluña. Pues antes necesitabas ir hasta Cádiz para exportar tus productos, e igual no te salía rentable. Pero ahora que desde Barcelona, teniendo todos los papeles en regla, podías partir hacia las Américas con tus productos, te podría salir mucho mejor el negocio. Y ahora vamos a hablar de la Ilustración. ¿Y qué fue la Ilustración? Fue un movimiento que se dio durante el siglo XVIII en Europa y América. Este consistía en la importancia de la razón y la necesidad de pensar. Así como en diferentes países europeos supuso revoluciones, en España nunca llegó a ser así. Y es que, primero, en España se trató de un movimiento minoritario y fue acogido por muy pocos intelectuales, alguna parte de la nobleza y una pequeña parte de la burguesía. Las ideas de la Ilustración en España se difundían, por ejemplo, en tertulias, en sociedades locales. La Ilustración fue fomentado y amparado por la monarquía, por lo que no se le puede considerar un movimiento revolucionario, ya que era el propio monarca el que fomentaba la Ilustración. Pero obviamente no eran las ideas ilustradas que se habían instaurado, por ejemplo, en Francia. Bajo el patronazgo real, es decir, la inversión de los reyes de la corona en la Ilustración, se llevaron a cabo diferentes expediciones, por ejemplo, expediciones médicas o científicas. Además, se
aquí fue cuando se empezaron a crear las Reales Academias. Real Academia de la Lengua, de la Historia, de Bellas Artes, de Medicina, entre otras. Y adivinad, en España tuvo una gran influencia en la Ilustración la Iglesia Católica. Y es que, aparte de por tradición, la Iglesia, a diferencia de en otros países europeos, tenía un poder muy superior. La Ilustración se vio principalmente vista en las zonas periféricas de España, como Asturias, País Vasco y Cataluña. Lo que hemos dicho antes es que los reyes sí que eran, digamos, ilustrados, pero no al mismo modo que un ciudadano francés, por ejemplo. A esto se le llamó despotismo ilustrado. Carlos III, por ejemplo, que vivió entre 1759 y 1788 y que anteriormente fue rey de las dos Sicilias, es decir, Nápoles y Sicilia, tenía un gran interés en lo que a la ciencia se refiere y trató de mejorar el nivel de vida de la población española, especialmente de la población madrileña. Y es que cuando llegó a la capital no existía, por ejemplo, el alcantarillado público o el alumbrado. Es así que con Carlos se creó el alcantarillado y el alumbrado público en Madrid. Y como he dicho, Carlos III es una de las figuras más representativas del despotismo ilustrado en España. Algunos de los ministros de este rey fueron Campomanes, Floridablanca, Jovellanos, y durante su reinado se llevarán a cabo diferentes reformas de libertad de comercio, creación de sociedades económicas, las manufacturas reales. Bueno, decir que las manufacturas reales son las reales fábricas. También se dieron reformas urbanísticas para modernizar España y sobre todo su capital, Madrid. Es con este rey con quien nace, por ejemplo, el Parque del Retiro o el Jardín Botánico. Y como he dicho antes, la nobleza y la iglesia no estaban del todo de acuerdo con estas reformas. Y en algunas situaciones provocaron el levantamiento del pueblo contra las reformas llevadas a cabo por el rey o por sus ministros. Es así que, por ejemplo, se dio el motín de Esquilache. Este se dio cuando Esquilache, un ministro ilustrado de Carlos III, decidió prohibir los sombreros de ala ancha y las capas, que eran vestimentas típicas de los hombres de Madrid, ya que éstas podían ocultar la faz y la posibilidad de llevar una espada, ya que estaban prohibidas las armas por parte de un hombre. Y esto llevaba a Madrid a ser una ciudad muy insegura. Tras la prohibición de esto, los madrileños entraron en cólera, ya que no veían normal que ya después de haber hecho diferentes reformas, seguir siendo un pueblo bajo el poder de un rey absolutista, puede que déspota ilustrado, pero aún así absolutista, y que les hubiesen prohibido sus métodos de vestimenta. Es así que este motín acaba con la destitución de Esquilache. Pero no es suficiente con esto, el rey echó la culpa a los jesuitas, que era la orden encargada de la mayoría de la educación en España. Esta fue expulsada de España. Además, los jesuitas tenían ideas un poquito adversas con la monarquía española. Por lo tanto, otro factor por el cual expulsarla. Una frase que podríamos decir de un rey, digamos, ilustrado, un déspota ilustrado, sería un todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y bueno, chicos, hasta aquí el tema de hoy. Espero que os haya interesado. Si os viene bien para lo que sea, pues mejor. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!